A propósito de la fecha de celebración del día de hoy, 15 de septiembre, 197 años ya desde que la Capitanía General de Guatemala decide independizarse de España y simultáneamente Costa Rica, y a propósito también de la semana tan convulsa que hemos vivido como costarricenses, de esta semana que hemos sido testigos de muchísima injusticia y demás, podríamos traer a colación en este momento algún concepto que yo creo muy atinado, muy pertinente con respecto a estas dos situaciones que estamos viviendo. Nuestra realidad nacional en este tiempo y nuestra celebración del día de hoy. Y tiene que ver con el concepto de nacionalismo. Y es que la realidad es que este concepto es raramente cuestionado. Se presume ya de por sí que una persona debería de amar el país donde nació. Sin embargo, eso es una construcción social, más que una realidad biológica. Tenemos que entender en primera instancia que somos seres humanos, que somos ciudadanos del mundo y que las fronteras fueron impuestas por hombres y muchísimos de esos terrenos que hoy establecieron esas fronteras fueron ganados a través de guerras sumamente violentas y sangrientas, incluso colonizaciones inhumanas. Por lo que hasta ahorita el concepto de nacionalismo no pareciera ser muy positivo. Sin embargo, la misma sociedad ha generado o ha enrumbado este concepto hacia algo un poco más digerible. De hecho, se conoce como un movimiento sociopolítico. Se conoce como una ideología que lo que hace es promover la exaltación o la devoción exaltada de una nación sobre otra. Bueno, siguiendo con el mismo tema, exaltar a una nación por sobre todas las demás tampoco ha sido algo muy positivo. De hecho, ha sido motivo de tragedias y hasta de guerras en nuestro tiempo. Nos ha traído malas noticias. Aún todavía el concepto de nacionalismo no pareciera tan claro. Ahora hablamos de que el nacionalismo tiene que ver con un apego a los naturales de una nación y a lo que pertenece a ella. Hablamos de una ideología que lo que hace es atribuir entidad y diferenciación. Por supuesto que esto lo que hace es transmitir al ciudadano, a nosotros y a cualquier ciudadano de otros países, un sentimiento fervoroso de pertenencia e incluso de identificación con la realidad y con la historia de un país. Eso en primera instancia suena muy romántico. Sin embargo, para entender, creo que el nacionalismo podría perfectamente con estas bases conceptuales volverse positivo o volverse bastante negativo. Porque lo que estamos descubriendo es, con respecto a las definiciones de nacionalismo, es que puede ser bastante positivo con respecto al insumo que utilice para conceptualizarse. Me explico mejor. El concepto sigue siendo muy genérico, estamos hablando de una devoción exaltada. Entonces, la pregunta que definitivamente cabe es, ¿a qué estamos siendo devotos? Por ahí hablábamos de un sentimiento fervoroso de pertenencia, de algo que me representa. La pregunta que cabría perfectamente es, ¿qué es lo que estoy sintiendo que me está representando en esa nación? También hablábamos por ahí de una identificación con su realidad. ¿Cuál es esa realidad con la que me siento orgulloso? Entonces, claro, podríamos entender ahora sí que el nacionalismo se vuelve sumamente positivo cuando aquello a lo que soy devoto, cuando aquella realidad que me representa, cuando aquel sentido de pertenencia que tengo se identifica con valores, con algo bueno, con algo que me hace crecer, con algo motivo de honor, motivo de o digno de admirar. Pero cuando aquello que estamos produciendo como sociedad no es tan bueno, pues por supuesto que el nacionalismo sigue siendo una devoción exaltada a, y de repente lo que estamos exaltando o lo que estamos siendo devotos no es bueno. Aquello que nos representa como nación no es digno de admirar. De repente aquello a lo que sentimos pertenencia no es motivo de orgullo. Es ahí donde el nacionalismo puede empezar a crearnos serios problemas. Entonces, hemos visto cómo equivocadamente la gente interpreta nacionalismo a partir de situaciones donde realmente no se puede mostrar. Bueno, no hace mucho tiempo lo vimos en marchas definitivamente cargadas de menosprecio y odio hacia personas inmigrantes, hacia personas de otros países, donde hablábamos de nacionalismo. Incluso llegamos a entonar una parte de nuestro himno nacional diciendo cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril. Eh, Creo que hay un poquito de contradicción a lo que quisiéramos entender como nacionalismo positivo, porque definitivamente no hay nada de nacionalismo positivo cuando la base es el odio, cuando la base tiene que ver con el menosprecio a otras personas. De repente lo hemos visto también
En las famosas competiciones de nuestra selección nacional de fútbol, antes de iniciar un partido, en un campeonato, en una eliminatoria, hay que ver el ahínco y el fervor con que los costarricenses cantamos el himno nacional. Y bueno, realmente en medio de una competición de esas, donde queremos ganar y ver al otro equipo hundido, tampoco veo donde el nacionalismo positivo pueda mostrarse. La realidad es que el nacionalismo se vuelve solamente positivo cuando tenemos un insumo correcto. Entonces tendríamos que hilar un poco más delgado y entender qué estamos produciendo como sociedad. Porque con respecto a esa producción de sociedad es donde deberíamos de sentirnos orgullosos. Si lo que estamos produciendo no es bueno, definitivamente, automáticamente nuestro nacionalismo no es positivo, porque estamos exaltando algo que no es positivo. Entonces, si de repente nosotros con acciones pequeñas y diarias no estamos produciendo cosas buenas, pues no deberíamos de hablar de nacionalismo bajo esa perspectiva. ¿Por qué? Porque si nosotros de repente, no sé, declaramos impuestos no tan ajustados a nuestra realidad financiera, si seguimos utilizando la oficina y sus artículos para nuestros proyectos personales o nuestros trabajos universitarios o de colegio y de escuela, si de repente incluso copiamos los exámenes en escuela, colegio, universidad, si pirateamos el cable del vecino definitivamente, si compramos licencias, si compramos títulos universitarios para tomar el camino fácil, si de repente seguimos tirando basura a lugares públicos, a las calles, si la impuntualidad sigue siendo motivo de risa y hasta de idiosincrasia y nos identifica como ticos, si seguimos prefiriendo ver televisión por horas antes de leer un libro y hacemos este tipo de actividades, lo que estamos creando como sociedad, el insumo que estamos creando como país, quizá no sea tan digno de ser devoto, quizá no sea tan digno de que nos represente, quizá no sea tan digno de tener un sentido de pertenencia fervoroso hacia eso. Deberíamos entonces de empezar quizá por empezar a producir cosas buenas, por empezar a hacer acciones en conjunto, cada uno por separado también, pero en conjunto, como sociedad, para enorgullecernos de lo que tenemos, para poder sentirnos que pertenecemos a algo positivo. Y ahí el nacionalismo, por supuesto que se tornaría a algo bueno, a algo claro, a algo digno de admirar. Pero si nuestra cultura empieza a hacerle daño a nuestras posibilidades de crecimiento como país, deberíamos de replantearnos qué es lo que estamos produciendo y cómo podríamos darle apertura a que el país pueda ser definitivamente desarrollado a partir de estas cosas buenas. Que tengan una excelente semana.